Son por lo menos 4 las fuentes coloniales que nos hablan de la existencia de una lengua particular inca, una lengua cortesana que solamente se hablaba entre la nobleza y a la que todos los demás tenían prohibición de aprender. Luego de muchas décadas de estudio y minucioso trabajo, estamos prácticamente seguros sobre cuál era esa lengua. Hoy en Hanan vamos a analizar la lengua secreta de los incas. Este video se hizo basado en la obra y en los valiosos aportes del Dr. Rodolfo Cerrón Palomino, especialmente en su libro La lengua de los incas, el puquina, el aymara y el quechua. Para comenzar me gustaría proponerles una pequeña dinámica. Lo que vemos aquí es la portada de la capilla de Andahuaylillas, a 30 kilómetros del sur de Cusco. En ella tenemos una inscripción bautismal escrita en 5 idiomas distintos, y hay que tratar de hallarlas todas. Vamos. La primera es latín, es sencillo. El segundo es español, que también es fácil de identificar. El tercero es quechua. El cuarto, aunque está un poco gastado, se puede diferenciar como aymara. La quinta lengua, sin embargo, está más castigada por los años, pero aún así se reconocen algunas pocas palabras. Vamos a ampliarlas. Pues bien, para ayudarnos vamos a ver este fragmento de Rituale seu manuale peruanum de Jerónimo de Oré, donde vemos justamente las 4 primeras frases que hemos encontrado. No sorprendería que la quinta sea la misma que vemos allí. De hecho, comprobamos ahora que, reconociendo las 2 palabras visibles, no hay duda que se trata del idioma puquina. ¿Por qué mencionamos al puquina? Porque el puquina fue considerado en 1575 una de las 3 lenguas generales del Perú, un estatus equivalente a ser considerado en la actualidad como lengua oficial. El hecho de ser reconocido como tal significaba que eran lenguas usadas para la evangelización de los locales. Posteriormente, en 1594, el padre Alonso de Barzana, políglota evangelizador, manifestó su preocupación porque indicaba que había por lo menos 40 provincias puquinablantes que nunca habrían tenido predicador en su propia lengua, pese a que él se había esforzado en redactar una gramática. Al parecer su voz fue oída, de modo que en 1599 el obispo de Cusco encargó que todo jesuita debía rendir un examen de suficiencia en las 3 lenguas generales para ser autorizados en su predicación. En 1607 tenemos un importante hito, pues se editó en Nápoles el único texto con palabras puquinas que tenemos de aquella época, la única y principal fuente de vocabulario para el mismo. Y por último, en 1813 tenemos la última referencia al uso de este idioma, de modo que calculamos que debió haber desaparecido aproximadamente una generación después, es decir, en 1850. Pues bien, justamente todas estas fuentes y apoyados en la toponimia, podemos inferir los lugares en los que se hablaba puquina, los que corresponderían a esta región vasta, desde el norte de Chile, pasando por Argentina y Bolivia y llegando hasta el sur de Perú, incluyendo provincias como Canchis y Canas. La pregunta obvia es, ¿por qué se extinguió el puquina? Pues para dar respuesta a esta pregunta basta con observar la situación lingüística de la zona de los hablantes. Allí, los censos y reportes de predicadores nos dan importantes pistas. Por ejemplo, este de 1604, que describe 20 pueblos del Virreinato de la Plata, que si bien hablaban puquina, solamente uno de ellos era monolingüe. En este contexto es natural que los predicadores les haya bastado con aprender el aymara o el quechua para llegar a la mayor parte de pobladores, y es que eran las lenguas con mayor cobertura geográfica, y además la mayor parte de los puquina hablantes los dominaba también. De este modo, la extinción del puquina se explica en un bilingüismo en favor de otras lenguas, principalmente la aymara. Ahora surgen otras preguntas. ¿Cómo sabemos que era el puquina y no otra lengua, la lengua particular de los incas? Pues bien, hay varias razones. La principal es que era la lengua hablada en la región de donde salieron los fundadores ancestrales del Cusco, y es que todos los mitos coinciden en señalar que la región del lago Titicaca era la región de donde salieron los Allius, fundadores del Tahuantinsuyo. La segunda tiene que ver con que en términos institucionales incas existen mejores explicaciones revisadas desde el puquina que revisadas desde el quechua. Por ejemplo, el término tucuiricuy es una suposición que nos llegó por cronistas que trataron de darle un significado, asegurando que quería decir el que todo lo ve. No obstante, con los nuevos estudios del puquina, sabemos que el término habría significado en realidad gobernante, y la palabra correcta sería tojri, que también está documentada. Otro ejemplo es hombres grandes en quechua, pero hombres de oficio u hombres trabajadores en puquina, lo que le da sentido a la respuesta de los hombres del altiplano cuando les preguntaron por los monumentos líticos de Tiahuanaco, a lo que ellos decían que los hicieron los Hatu Bruna, que malinterpretaron como hombres grandes u hombres gigantes, cuando en realidad se referían a la mano de obra común.
Por supuesto, también tenemos nombres propios con mayor sentido en el Puquina. Un ejemplo es el nombre de los hermanos Ayar, específicamente de Ayar Auca, tradicionalmente conocido como el Ayar enemigo, cuando en realidad sería el Ayar mayor, en contraposición a su hermano Ayar Ucho, comúnmente traducido como Ayar del Ají, cuando en realidad sería el Ayar menor. También tenemos nombres de lugares como Coricancha, o cerco de sol, si es que lo vemos desde el quechua, pero en realidad su nombre habría sido Curicachi, o cerco del trueno, una divinidad ancestral de los Puquinas que tenía su propio altar en el templo sagrado. Otro ejemplo es el significado de Tiahuanaco, que alguna vez tradujeron los cronistas como un imperativo que decía siéntate guanaco. No obstante, revisando desde las raíces puquinas, tía sería con fin y guana como nuevo, de modo que el significado completo sería el nuevo confín o el nuevo límite. Visto esto, surge otra curiosidad. ¿Cómo es que sonaba esta lengua? Pues bien, vamos a dar un breve ejemplo. Vamos a contar del 1 al 10. Pesc, so, capa, sper, tajpa, chichun, stu, quina, checha, scata. Lo sabemos gracias al texto de Oré, específicamente a la parte de los 10 mandamientos. Como verán, tener frases en español y esas mismas traducidas al puquina nos dan una auténtica piedra roseta. Con este rápido conteo habrán notado la presencia de grupos consonánticos que no hay en el español ni en el quechua, y tampoco en el aymara. Y lo interesante es que sí están en otros idiomas, como por ejemplo el SK en palabras como desk en inglés, o la SP, que es común en alemán, como por ejemplo sprechen. Otros ejemplos son la ST del inglés como still o SC como school, palabra que a un hispanohablante le cuesta pronunciar y suele agregar la E al inicio para acomodarlo, pronunciando erróneamente como school. A un puquinahablante no le hubiera costado pronunciar estas palabras. Ahora bien, si el idioma puquina está extinto, tenemos algunas fuentes que nos han permitido reconstruir una parte del idioma. El único texto que tenemos es el ya referido, de Jerónimo de Oré, que se consta de fórmulas para prédicas y sacramentos, escritos en varios idiomas, incluyendo el latín, español, quechua, aymara, mochica y puquina. Esta es la principal fuente, toda una joya. De ella hemos podido rescatar cerca de 200 palabras puquinas. La segunda son diversos textos, reportes religiosos, censos, cartas, etc., que contenían información discreta sobre una que otra palabra puquina. Por ejemplo, textos en los que hablan de una divinidad llamada Titi, a la que la gente del altiplano rendía culto, y no sería otra más que el sol. Si bien no mencionan el idioma de la palabra, nuestro conocimiento del quechua y del aymara nos permiten descartarlos y apuntarían al puquina como principal sospechoso. Y así también cobra más sentido los topónimos de esa zona, como por ejemplo Titicaca, que ahora sabemos en puquina significaría la peña del sol. La tercera fuente son otros idiomas actualmente vivos o con los que tenemos algunos vocabularios a la mano, como por ejemplo el chipaya, el uro, la lengua cayaguaya o inclusive el aymara. Todas estas lenguas con vocabularios que tuvieron siglos de contacto con el puquina y en el cual es posible distinguir sus huellas, reconociendo palabras que por su pronunciación deben ser ajenos a las mismas y por lo tanto serían atribuibles al puquina. La cuarta fuente sería la toponimia, el estudio del significado de los nombres de lugares, en este caso los lugares que ocupó la civilización tiahuanaco y que son claramente ajenos al quechua o al aymara. Estas 4 fuentes hacen sinergia entre ellas, y así por ejemplo las reglas gramaticales inferidas en el estudio de los textos de Oré nos permiten entender mejor los topónimos de las zonas de Tiahuanaco. Espero que haya sido revelador y educativo para ustedes. Por favor, coméntenme si es que habían oído hablar de la lengua particular de los incas, si es que ya tenían una teoría propia construida, y qué opinan sobre la posibilidad de que el puquina sea la lengua misteriosa, la lengua particular o la lengua secreta de los incas. Muchas gracias por ver Hanan. Hasta pronto.